Mi marido me dejó en la puerta de la iglesia, pero mi hermana me dijo, agradece que se fue antes y no después. El vestido blanco ondeaba bajo los vitrales de la iglesia vacía, mientras los murmullos se transformaban en cuchillos invisibles. Valeria, con el ramo temblando entre sus manos, miraba una puerta que jamás se abriría. Nadie se atrevía a moverse. Nadie se atrevía a hablar. Solo el silencio, espeso y brutal, confirmaba lo que su corazón se negaba a aceptar. ¿Hasta dónde llegarías por descubrir la verdad cuando todo lo que amabas desaparece sin dejar rastro? ¿Quieres saber lo que pasó? Quédate con nosotros hasta el final y prepárate para una historia llena de emociones, giros inesperados y verdades ocultas. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El murmullo de los invitados era como un zumbido lejano, casi irreal. Valeria, de pie frente al altar adornado con flores blancas, apretaba el ramo entre los dedos sudorosos. Cada campanada de la iglesia retumbaba en su pecho como un recordatorio cruel de que el tiempo pasaba, y él no llegaba. Su sonrisa temblaba, pero seguía firme, aferrada a la ilusión como quien se aferra a un hilo en medio de una tormenta. Los flashes de las cámaras captaban su imagen radiante, ajenos al nudo que comenzaba a apretarle la garganta. Nadie, absolutamente nadie, sospechaba que aquel sería el inicio de la traición más dolorosa de su vida. ¿Y tú? ¿Serías capaz de mantener la calma si todo tu mundo empezara a desmoronarse frente a todos? Minuto tras minuto, la impaciencia se transformó en ansiedad, y luego en un desespero silencioso que le calaba hasta los huesos. Los rostros felices de los invitados comenzaban a deformarse en expresiones de incomodidad. Valeria miraba la puerta una y otra vez, convencida de que en cualquier momento aparecería Santiago, disculpándose, sonriendo, arreglando todo con un beso. Pero la puerta seguía vacía, muda, como si el universo mismo conspirara para congelar ese instante de humillación. Sus manos temblaban tanto que el ramo casi resbaló. Nadie se atrevía a decir una palabra. Y en ese silencio cruel, su fe comenzaba a resquebrajarse. El sacerdote carraspeó incómodo. La madre de Valeria evitaba mirarla, su padre fingía hablar por teléfono. Solo Lucía, su hermana, la miraba de frente, con los ojos llenos de una tristeza que no necesitaba explicación. Valeria sintió que el aire se espesaba, que la belleza de aquel día perfecto se convertía en una jaula sin salida. Cada latido de su corazón era un eco vacío en aquella catedral abarrotada de falsas expectativas. Y cuando creyó que no podía soportar un segundo más, su celular vibró en su bolso, como un presagio inevitable. ¿Responderías ese mensaje, sabiendo que podría destrozar tu alma? Con dedos torpes, Valeria sacó el teléfono. En la pantalla, un número desconocido. Abrió el mensaje con el corazón en la boca, no voy a volver. Perdóname. Solo esas palabras. Frías, secas, como una bofetada sin mano. El vestido de ensueño que llevaba puesto pareció pesarle toneladas de repente. Sus piernas flaquearon, pero no cayó. No, aún no. Se quedó de pie, mirando la puerta vacía, tratando de encontrar sentido a algo que ya había sido sentenciado a muerte sin su consentimiento. Las lágrimas brotaron sin permiso, empañándole la visión de un altar que ahora parecía una burla cruel. Quiso correr, desaparecer, deshacerse de aquel vestido que ahora era un símbolo de su humillación. Pero sus pies no obedecían. Se preguntó si alguna vez en la vida volvería a confiar en alguien, si alguna vez volvería a caminar hacia algo sin temer que le arrancaran el suelo bajo los pies. Si fueras tú, ¿seguirías creyendo en el amor después de una traición tan devastadora? Fue entonces cuando sintió una mano cálida tomar la suya. Lucía, su hermana, estaba allí, firme como una roca en medio de su naufragio. Agradece, Valeria, susurró con una voz rota pero segura. No te imaginas de lo que te salvaste. Valeria la miró sin comprender, perdida en un dolor tan grande que le parecía imposible siquiera imaginar que aquello pudiera ser un escape, una liberación. Pero una chispa de duda, o tal vez de esperanza, parpadeó en su interior. Sin soltar la mano de su hermana, Valeria dio un paso hacia atrás, lejos del altar vacío que prometía amor eterno y solo ofrecía traición. Los invitados apartaban la mirada, avergonzados de presenciar su desgracia. Cada paso era un suplicio, pero también un acto de renacimiento silencioso. En algún rincón de su alma, algo nuevo empezaba a gestarse, una fuerza que aún no comprendía, pero que con el tiempo sería su mayor aliada. Aunque todavía no lo supiera, Valeria había empezado, justo ese día, el camino más emocionante y superador de su vida.
La salida por la puerta trasera de la iglesia se sentía como una procesión de fantasmas. Valeria, con el vestido de novia empapado en lágrimas, apenas podía sostener a duras penas la compostura. Cada mirada curiosa, cada susurro ahogado entre los invitados, era como un dardo directo a su dignidad. La gente, que horas antes aplaudía emocionada, ahora desviaba los ojos, fingiendo compasión mientras disfrutaban en secreto del espectáculo de su caída. Nadie estaba realmente allí para apoyarla, estaban allí para presenciar su desgracia. ¿Y tú? ¿Serías capaz de caminar con la cabeza en alto en medio de una vergüenza pública tan devastadora? El coche que la esperaba parecía estar a kilómetros de distancia. Cada paso era una batalla entre el orgullo y la humillación. Lucía, siempre a su lado, trataba de cubrirla, pero la mancha de maquillaje corrido y lágrimas era imposible de ocultar. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. Al llegar al auto, Valeria cerró la puerta con fuerza, como si con ese gesto pudiera aislarse del murmullo cruel que dejaba atrás. Su pecho subía y bajaba a un ritmo descontrolado. No era solo el dolor de la traición, era la brutalidad de la exposición pública, el saberse comentada, juzgada, trivializada. La recepción, pensada como una fiesta de amor, era ahora un escenario de rumores venenosos. Los arreglos florales seguían impecables, las mesas servidas, los brindis preparados, pero no había motivo para celebrar. Los familiares caminaban entre las mesas como fantasmas, evitando cualquier conversación incómoda. Cuando Valeria entró, todo el salón la miró con una mezcla de pena y morbo. Su madre, rígida como una estatua, la recibió con una mirada fría, casi acusadora, que dolió más que cualquier murmullo. «Debiste haber hecho algo mal», soltó, cortante, como quien clava un cuchillo sin remordimiento. Valeria apenas pudo parpadear. ¿De verdad era culpa suya? Después de todo lo que había entregado, de toda la ilusión que había puesto. Se sintió desnuda frente a todos, como si su dolor fuera un espectáculo gratuito. De fondo, la música que alguna vez había elegido con amor para su boda seguía sonando, burlona, fuera de lugar. Cada nota era una bofetada. ¿Qué harías tú si la persona que más debería protegerte te culpase en el momento en que más necesitas un abrazo? Mientras la madre repartía culpas, los amigos de Santiago empezaban a deslizar excusas absurdas para justificar su ausencia. Tal vez tuvo un accidente, quizás algo importante lo retuvo. Pero Valeria ya sabía, en lo más profundo de su ser, que no había accidente ni urgencia, había una elección. Y esa elección no la incluía. La dignidad le exigía mantenerse de pie, aunque por dentro solo quisiera desaparecer. Porque a veces, cuando el alma se rompe, solo queda aferrarse al poco orgullo que queda. Horas después, en la soledad de su habitación, el vestido de novia yacía tirado en un rincón, convertido en un triste recordatorio de su humillación. Valeria, sentada en el borde de la cama, contemplaba su reflejo en el espejo, una mujer derrotada, herida, pero aún viva. Las lágrimas seguían cayendo, pero esta vez no había testigos. Ni consuelo. Solo ella y su dolor. ¿Te has sentido alguna vez tan solo que hasta tu propio reflejo te resulta un extraño? Lucía, siempre atenta, irrumpió en la habitación sin tocar. La abrazó en silencio, dejando que el llanto fluyera, que la rabia se desbordara. «Lo vamos a encontrar, Valeria», prometió con una voz firme que no admitía dudas. «Y te juro que sabremos dónde está, y con quién». Esa promesa, sencilla pero cargada de amor, fue la primera chispa de fuerza que Valeria sintió desde que su mundo se había desmoronado. Quizá no estaba tan sola como pensaba. Y mientras afuera la fiesta se deshacía entre excusas y silencios incómodos, adentro, en ese pequeño refugio de dolor y sororidad, algo comenzaba a renacer en Valeria. Una determinación que, aunque débil, prometía crecer. Porque las heridas abiertas a la luz del día, tarde o temprano, encuentran la manera de convertirse en cicatrices poderosas. Sin saberlo aún, Valeria ya había empezado a caminar hacia su venganza superadora, un paso pequeño pero crucial en su viaje emocionante. El silencio puede ser más cruel que cualquier palabra. Y Valeria lo descubrió de la peor manera cuando, al amanecer, marcó el número de Santiago por 10ª vez, solo para escuchar de nuevo la misma voz automática: «El número marcado no está disponible». Cada pitido de la línea vacía era como un eco de abandono que le perforaba el pecho.
Insistió con mensajes, correos electrónicos, llamadas desesperadas, como si de alguna manera pudiera forzar una respuesta que no llegaría. ¿Y tú? ¿Seguirías buscando a quien claramente ya decidió borrarte de su vida? Los días siguientes fueron un martirio sin tregua. Cada mañana Valeria despertaba con el impulso de revisar el celular, con la esperanza absurda de encontrar alguna explicación. Pero solo había silencio. Un silencio absoluto, denso, insoportable. Ni siquiera un reproche, ni una excusa barata. Nada. Y cuando alguien se va así, sin decir adiós, lo que realmente te quitan no es el futuro, es el derecho a entender el pasado. Como quien arranca una página a medias de tu historia y te obliga a imaginar el final. Lucía, siempre observadora, comenzó a sospechar que había algo más detrás de aquella desaparición. Revisando las redes sociales de Santiago, notó algo que le erizó la piel: algunas fotos antiguas habían sido eliminadas. Momentos que habían compartido, viajes supuestamente de negocios, recuerdos construidos, todo desapareciendo como si jamás hubieran existido. No era un impulso. No era miedo al compromiso. Era otra cosa, algo más oscuro. ¿Alguna vez has sentido esa corazonada que te dice que lo peor aún está por venir? Valeria se negaba a creerlo. Debe estar confundido, asustado, murmuraba, aferrándose a excusas que ni ella misma creía. Pero cada detalle que Lucía le mostraba era como una grieta nueva en el muro de su negación. Santiago no había huido por cobardía. Había planeado su fuga. La magnitud de la traición comenzaba a asomar como una marea negra que prometía arrasar con todo. Y aún así, parte de ella seguía queriendo una explicación, una última mentira piadosa que la dejara dormir en paz. Una noche, mientras el viento golpeaba las ventanas como un augurio siniestro, el celular de Valeria vibró inesperadamente. Un número desconocido. Su corazón saltó. Atendió de inmediato, apenas pudiendo articular un hola, lleno de desesperanza. Del otro lado, solo un susurro casi inaudible, y luego el corte seco de la llamada. Era como si el propio destino jugara a encender una chispa de esperanza solo para apagarla cruelmente en su rostro. ¿Atenderías otra llamada si sabes que podría romperte aún más? Con las manos temblando, Valeria volvió a marcar. 1, 2, 3 veces. Siempre la misma respuesta: línea ocupada o fuera de servicio. Era como perseguir fantasmas. Cada intento de contacto era una herida nueva, una confirmación de que estaba sola en esa búsqueda, naufragando en un mar de preguntas sin respuesta. Y sin embargo, no podía parar. Porque hay traiciones que duelen tanto que, aunque sepamos que la verdad nos destruirá, la necesitamos para poder sobrevivir. Lucía entró en la habitación, sosteniendo la laptop abierta. «Mira esto», dijo, su voz tensa. Entre las búsquedas recientes de Santiago había direcciones que no correspondían a viajes de trabajo, sino a domicilios particulares en Madrid. De pronto, todas las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero en un dibujo que Valeria jamás habría querido ver. No era solo un abandono. Era una historia paralela, un doble juego, una traición planificada hasta en sus mínimos detalles. Y mientras Valeria se abrazaba a sí misma, temblando entre el dolor y la incredulidad, una decisión silenciosa comenzó a germinar en su corazón roto: si había una verdad detrás de todo esto, la encontraría. Aunque le doliera. Aunque la dejara aún más rota de lo que ya estaba. Porque algunas heridas solo pueden empezar a sanar cuando dejamos de temer a la oscuridad que esconden. La casa que alguna vez compartieron ahora se sentía como un mausoleo. Cada rincón estaba impregnado de recuerdos que dolían más que cualquier herida física. Valeria, armándose de un valor que no sabía que poseía, decidió buscar respuestas en lo único que Santiago había dejado atrás: sus pertenencias. Con movimientos lentos, casi ceremoniales, abrió armarios, revisó cajones, exploró estantes. Todo parecía normal, hasta que, en el fondo de un viejo baúl, encontró una caja de documentos escondida. ¿Alguna vez has sentido que un simple hallazgo podía cambiar para siempre el rumbo de tu vida? Las manos de Valeria temblaban al levantar la tapa. Dentro, contratos, papeles legales, documentos de empresas con nombres desconocidos, y entre ellos, una fotografía. Santiago, abrazando a una mujer que Valeria jamás había visto. Sonreían de una manera que no dejaba lugar a dudas: no era amistad, era intimidad. La imagen la golpeó como un puñetazo directo al corazón. ¿Quién era ella? ¿Desde cuándo formaba parte de su vida? De repente, todo lo que había pasado comenzó a tener un sabor aún más amargo.
Buscarías saber más, aunque cada nuevo descubrimiento pudiera destrozarte un poco más. Lucía llegó a la casa minutos después, alertada por una llamada agitada de Valeria. Juntas, sentadas en el suelo como dos niñas desamparadas, revisaron papel por papel. Había registros de viajes, contratos de sociedades recientes, facturas con direcciones en Madrid, demasiadas coincidencias para ser ignoradas. La fuga de Santiago ya no parecía una decisión impulsiva nacida del miedo, sino una jugada fría, calculada y profundamente dolorosa. Era como descubrir que la vida que habían compartido no era más que un decorado, una mentira bien montada. La foto, sin embargo, se llevaba toda la atención. ¿Qué conexión tenía Santiago con esa mujer desconocida? ¿Era su cómplice, su amante, su nueva vida secreta? Cada posibilidad era peor que la anterior. Valeria acariciaba la imagen con los dedos, como si pudiera extraer respuestas de aquel papel maldito. No quería aceptarlo, pero en el fondo sabía que, para entender el presente, tendría que adentrarse en un pasado que Santiago había tratado de enterrar. ¿Tendrías el coraje de remover viejas heridas en busca de la verdad? La noche cayó, pero el cansancio no pudo vencer la ansiedad. Valeria se sentía atrapada en una historia que no había elegido protagonizar. Todo lo que había considerado sólido en su vida ahora era arena resbalando entre sus dedos. Y, como si el destino quisiera seguir empujándola al abismo, su celular volvió a vibrar. Otra vez, un número desconocido. Contuvo la respiración antes de contestar, pero esta vez no hubo susurros. Solo una simple y aterradora frase: busca en Madrid. Y luego, el silencio eterno de una línea cortada. El mensaje quedó flotando en la habitación como una sentencia. Lucía, que escuchó todo desde la puerta, la miró con determinación. Tenemos que ir, dijo sin titubear. Pero Valeria no respondió. Su mente era un torbellino de miedos, dudas, humillaciones aún frescas. Madrid. ¿Era allí donde Santiago se escondía? ¿O era una trampa más en esta pesadilla sin fin? Sabía que, sea cual fuera la respuesta, enfrentarlo sería inevitable. Y aún así, el miedo la paralizaba. Sentada en el borde de su cama, abrazando la fotografía como si fuera un amuleto maldito, Valeria se enfrentaba al dilema más cruel de su vida: buscar la verdad o resignarse a la ignorancia. El dolor de no saber era insoportable, pero el terror de descubrir algo aún peor era paralizante. Si fueras tú, ¿te atreverías a dar ese paso, sabiendo que podrías no salir entero del otro lado? Sin dar respuestas aún a sus propios dilemas, Valeria apretó los ojos y suspiró profundamente. Sabía que quedarse quieta sería morir lentamente. Y aunque el miedo rugiera en su pecho, la chispa de algo nuevo, una fuerza desconocida, superadora, emocionante, empezaba a encenderse en su interior. Tal vez, solo tal vez, la verdad fuera el primer paso hacia su libertad. Las decisiones que cambian nuestra vida no siempre vienen acompañadas de grandes gestos. A veces son silenciosas, nacen de un susurro interno que se niega a callar. Valeria, con la foto entre las manos y el corazón hecho jirones, entendió que no podía quedarse esperando. Necesitaba respuestas. Con la ayuda de Lucía, comenzaron a buscar pistas sobre la misteriosa mujer de la imagen. No fue fácil. Los nombres en los documentos eran genéricos, las huellas digitales de Santiago, meticulosamente borradas. Pero finalmente, después de horas de rastreo, apareció un nombre que resonó como un trueno: Camila. Lucía, mirando la pantalla del ordenador con el ceño fruncido, soltó un suspiro tenso. Se llama Camila, dijo. Vive en Madrid. Las palabras cayeron como piedras sobre el alma de Valeria. Madrid no era solo un destino en el mapa, era el lugar donde su mundo se había roto en 1000 pedazos sin que ella siquiera lo supiera. Viajar allí era como meterse voluntariamente en un campo de minas, sabiendo que cada paso podía destrozarla aún más. ¿Tú tendrías el valor de ir al encuentro de quien tal vez te arrebató todo lo que amabas? El dilema la consumía por dentro. ¿Valía la pena remover más dolor? ¿No sería mejor cerrar esa puerta y comenzar de nuevo? Pero la incertidumbre dolía más que el miedo. Porque una traición no solo te roba la felicidad, te roba la certeza. Y sin certeza, la vida se convierte en una herida que nunca cierra. Esa noche, mirando el cielo desde su ventana, Valeria tomó una decisión: no permitiría que el silencio de otros escribiera su historia. Iría a Madrid. Y enfrentaría lo que fuera necesario para recuperar su paz. Compró el pasaje en un impulso, como quien se lanza de un acantilado confiando en que encontrará alas antes de tocar el suelo.
Lucía quiso acompañarla, pero Valeria, con una serenidad nueva que asustaba incluso a ella misma, le pidió que se quedara. Este es mi camino, dijo, sonriendo tristemente. Tengo que hacerlo sola. A veces, los momentos superadores nacen no de grandes victorias, sino de pequeños actos de coraje íntimo que nadie más presencia. El día del viaje amaneció gris, como si el cielo compartiera su tristeza. Valeria se vistió con ropa sencilla, casi como un escudo contra las miradas curiosas. Cada paso hacia el aeropuerto era un recordatorio de lo mucho que había perdido, y de lo poco que aún podía perder. En el fondo, sabía que enfrentarse a Camila, y quizás a Santiago, sería una herida abierta. Pero también intuía que ignorarlo sería una muerte lenta. ¿Y tú? ¿Arriesgarías tu corazón de nuevo solo para encontrar la verdad? Mientras esperaba en la fila de embarque, un presentimiento helado recorrió su espalda. Instintivamente, levantó la mirada, y lo vio. Santiago. De pie, unos metros más adelante, sosteniendo su pasaporte y una maleta de mano. Iba rumbo al mismo vuelo. El impacto fue tan brutal que Valeria tuvo que apoyarse contra la pared para no caer. No era una coincidencia. Era el destino obligándola a enfrentar aquello de lo que había estado huyendo. Y por primera vez en semanas, en lugar de derrumbarse, sonrió con una determinación salvaje. Observándolo a la distancia, Valeria sintió una mezcla de dolor, furia y una extraña sensación de liberación. Ya no era la misma mujer que esperó en un altar vacío. Algo dentro de ella había cambiado para siempre. Y aunque el corazón latiera desbocado, ya no era una víctima más de su propia historia. Era la protagonista. La que, de ahora en adelante, escribiría su destino con la tinta de la verdad y el coraje. El avión despegó dejando atrás la ciudad, pero Valeria apenas notó el zumbido de los motores. Desde su asiento, observaba a Santiago unas filas más adelante, como si fuera un desconocido. ¿Cómo había cambiado todo en tan poco tiempo? El hombre al que había amado ahora era un enigma, una herida abierta. Cada gesto suyo, cada movimiento, era como una daga que se clavaba en su memoria. ¿Y tú? ¿Te atreverías a mirar de frente al culpable de tus noches más tristes sin derrumbarte? Madrid la recibió con un cielo plomizo y un viento cortante. Santiago no la vio. O, al menos, fingió no verla, absorto en su propio mundo. Valeria, oculta tras unas gafas oscuras, decidió seguirlo sin ser vista. Cada paso que daba era un acto de valentía disfrazado de silencio. Lo vio subir a un taxi, dar una dirección, y sin pensarlo dos veces, tomó otro auto detrás. Algo dentro de ella, una mezcla de furia y tristeza, le decía que ya no había vuelta atrás. El taxi de Santiago se detuvo frente a un edificio elegante, con columnas de mármol y un portero que saludaba a los inquilinos por su nombre. Valeria pagó y bajó discretamente, manteniendo la distancia. Fingiendo revisar su celular, lo vio entrar al edificio, y no solo. De entre las puertas giratorias apareció Camila, la mujer de la foto, caminando hacia él con la familiaridad de quien comparte secretos. Se abrazaron. No como amigos. No como conocidos. Como amantes. ¿Qué sentirías tú si, frente a tus ojos, la traición tomara forma humana? Valeria sintió como algo dentro de ella se rompía en silencio. No era solo el dolor de verlo con otra. Era la certeza de que la había reemplazado mucho antes de que ella siquiera lo sospechara. Y aún así, sus pies se mantuvieron firmes en el suelo. No lloró. No gritó. Simplemente observó, como quien presencia la escena final de una obra trágica que no escribió, pero de la cual era protagonista obligada. Los vio caminar juntos hacia el interior del edificio, riendo, compartiendo miradas cómplices. Cada carcajada era una puñalada más. Valeria sintió que la ciudad entera se desdibujaba a su alrededor, como si solo ellos tres existieran en aquel momento cruel y definitivo. Pero entonces, algo la hizo recuperar el aliento. Santiago sacó del bolsillo una pequeña caja forrada en terciopelo azul. Ella reconocería esa caja en cualquier parte. Era una joyería exclusiva, una caja de anillo. Santiago se arrodilló frente a Camila, allí mismo, en la entrada del edificio. No había testigos, no había aplausos. Solo ellos dos y el viento frío de Madrid como único acompañante. La propuesta fue discreta, íntima, y Camila, entre risas nerviosas, aceptó con un beso. Valeria se llevó una mano al pecho, como si pudiera contener el estallido de su corazón roto. ¿Y tú? ¿Te quedarías a ver toda la escena o darías media vuelta antes de perder aún más de ti mismo?
Con las piernas entumecidas y el alma hecha añicos, Valeria se dio la vuelta y caminó en dirección contraria. No había necesidad de escuchar más. No había necesidad de saber más. Lo había visto todo. Todo lo que necesitaba para entender que su historia con Santiago no había terminado mal, había terminado mucho antes de que ella siquiera lo sospechara. Y ahora, en medio del frío de una ciudad desconocida, comenzaba a vislumbrar algo nuevo, la fuerza necesaria para enfrentar todo lo que vendría. Las calles de Madrid parecían cerrarse sobre ella como un laberinto sin salida. Valeria caminaba sin rumbo, con la imagen de Santiago arrodillado ante Camila repitiéndose en su mente como una pesadilla interminable. No era solo el dolor de perderlo, era la humillación de saber que todo había sido una farsa, una mentira cuidadosamente tejida a sus espaldas. ¿Alguna vez has sentido que todo en lo que creías se desmorona con una sola imagen? De regreso al hotel, el peso del anillo de compromiso que aún llevaba puesto se volvió insoportable. Con un gesto tembloroso, Valeria se lo quitó y lo dejó sobre la mesita de noche, como quien abandona un trofeo maldito. La habitación, silenciosa y fría, se convirtió en su refugio y su prisión. Quiso gritar, quiso llorar, pero solo el vacío respondió a sus lamentos mudos. Porque cuando la traición es tan grande, hasta las lágrimas se sienten inútiles. Lucía la llamó apenas cayó la noche. Al escuchar su voz cálida al otro lado de la línea, Valeria rompió en llanto, dejando que toda la rabia y el dolor fluyeran sin censura. Lo vi, Lucía, se lo propuso, a ella. Cada palabra era un sollozo desgarrado, un clavo más en el ataúd de sus ilusiones. Su hermana, paciente como siempre, la dejó hablar, la dejó vaciarse, como quien sabe que a veces la única cura es romperse por completo antes de empezar a sanar. ¿Tendrías a alguien a quien llamar cuando el mundo se desmorona bajo tus pies? Escúchame bien, dijo Lucía con una firmeza que atravesó el teléfono. No terminaste aquí. No te humilles en silencio. No dejes que ellos se salgan con la suya. Sus palabras encendieron una chispa en Valeria. Una chispa de furia, de dignidad, de algo nuevo que empezaba a tomar forma dentro de ella. No sería la víctima eterna de esta historia emocionante y superadora. No sería la nota al pie de su propia vida. Mientras intentaba calmar su respiración entre lágrimas, alguien golpeó la puerta del hotel. Confundida, Valeria abrió, esperando encontrar a un empleado o a un turista extraviado. Pero no. Era el recepcionista, un joven de rostro amable, que le extendió un sobre blanco. De parte de una amiga, dijo en voz baja, casi conspiradora. Antes de que pudiera preguntar, el hombre ya se había alejado por el pasillo. Con el corazón en un puño, Valeria cerró la puerta y rompió el sobre. Dentro, un pequeño fajo de papeles, fotos, documentos, capturas de pantalla. Evidencias. Cada imagen, cada dato, confirmaba lo que había sospechado en silencio. Santiago y Camila llevaban años juntos, manejando negocios, compartiendo vidas paralelas que nunca incluyeron a Valeria más que como una fachada. Se dejó caer en la cama, esparciendo los papeles a su alrededor como quien contempla los restos de un naufragio. Pero esta vez, algo era diferente. El dolor seguía ahí, sí, palpitante. Pero también había una nueva determinación latiendo bajo su piel herida. No dejaría que su historia terminara en esa habitación triste. No permitiría que la traición fuera su único legado. ¿Y tú? ¿Buscarías justicia aunque el precio fuera enfrentarte a todos tus miedos? El amanecer encontró a Valeria sentada en el suelo, rodeada de papeles que parecían gritarle la verdad que había evitado por tanto tiempo. Cada documento, cada fotografía, era un pedazo del rompecabezas que finalmente mostraba el retrato completo de la traición. Santiago y Camila no solo eran amantes, eran socios en negocios ocultos, cómplices en engaños cuidadosamente planeados. De repente, todo encajaba, los viajes de trabajo, las ausencias inexplicables, las llamadas a deshoras. ¿Alguna vez te diste cuenta de que todo tu amor había sido usado como una coartada? Entre los papeles encontró facturas de hoteles, registros de transferencias bancarias y copias de contratos firmados en fechas que coincidían con momentos especiales que Santiago había olvidado celebrar con ella. Cada nueva evidencia era como una daga en el pecho, pero también una chispa de lucidez. Valeria ya no lloraba. No. Ahora sentía algo mucho más poderoso, una furia helada, controlada, una necesidad visceral de hacer justicia por sí misma. ¿Tú qué harías si tu vida entera hubiera sido una mentira cuidadosamente construida? Al fondo del sobre, casi oculto entre los demás documentos, apareció un pequeño sobre dorado.
con manos temblorosas, Valeria lo abrió. Era una invitación, inauguración de la nueva empresa de Santiago, en Guadalajara. No era una coincidencia. Era el destino entregándole, en bandeja de plata, la oportunidad de ajustar cuentas. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. No una sonrisa de felicidad, sino una sonrisa afilada, peligrosa. La sonrisa de quien ha decidido no ser más la víctima de su propia historia emocionante. Lucía, que llegó al hotel tras una llamada urgente, encontró a Valeria de pie frente a la ventana, apretando el sobredorado en su mano. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Valeria no apartó la vista del horizonte. Voy a devolverle todo lo que me quitó. Y voy a hacerlo delante de todos los que alguna vez creyeron en sus mentiras. Sus palabras eran suaves, pero en su voz vibraba una fuerza indómita. Una fuerza superadora que nacía del dolor transformado en coraje. El vuelo de regreso a Guadalajara fue silencioso. Valeria viajaba ligera, apenas con una maleta pequeña y un corazón blindado. Mientras el avión cruzaba las nubes, repasaba mentalmente cada detalle, los rostros, los nombres, los documentos. No era solo venganza lo que la movía. Era necesidad. Necesitaba limpiar su nombre, su historia, su dignidad. Porque había comprendido algo esencial: algunas batallas no se luchan para ganar, sino para recuperar lo que jamás debió ser arrebatado. Ya en tierra, el sol de Guadalajara la golpeó con su calor implacable. Pero Valeria se mantuvo firme. No tenía miedo. No más. Cada paso que daba era un recordatorio de que, aunque la habían roto, había encontrado en los pedazos rotos la fuerza para reconstruirse. Y ahora, esa reconstrucción tendría un escenario. Una fecha. Una audiencia. La inauguración de la empresa sería también el día en que Santiago conocería el verdadero significado de la palabra traición. Esa noche, mientras organizaba toda la información en carpetas y sobres, Lucía le preguntó en voz baja: ¿estás segura de que quieres hacerlo? Valeria la miró con una serenidad desconcertante. Más segura que nunca. Porque entendía que no se trataba solo de él. Se trataba de ella. De su historia. De recuperar el respeto propio que le habían arrebatado a base de mentiras. ¿Y tú? ¿Te atreverías a exponer la verdad sabiendo que podrías destruir a alguien que alguna vez amaste? En la mesa, junto a los documentos, el vestido rojo que había comprado semanas antes para su boda, y que nunca llegó a usar, ahora tenía un nuevo propósito. No sería el vestido de una novia abandonada, sino el atuendo de una mujer que renacía de sus cenizas. Porque algunas historias no terminan con un "y fueron felices para siempre". Algunas historias apenas comienzan con un acto de valentía. La noche anterior al evento, Valeria extendió sobre la cama todos los documentos, fotos y pruebas como un general que revisa su estrategia antes de entrar en batalla. No había margen para el error. Cada imagen, cada papel, debía estar colocado en el momento y lugar exacto para que el impacto fuera irreversible. No buscaba humillarlo por despecho. No. Buscaba abrirle los ojos a todos aquellos que, como ella, habían sido engañados. ¿Alguna vez sentiste esa necesidad ardiente de hacer justicia aunque el precio fuera exponerte tú también? Lucía, sentada en el borde de la cama, observaba en silencio. ¿Estás segura?, preguntó una vez más. Valeria asintió sin dudar. No era una decisión impulsiva, nacida del dolor. Era una elección meditada, fría, casi quirúrgica. Sabía que enfrentarse a Santiago públicamente significaría perder el último rastro de compasión que aún pudiera quedarle. Pero también sabía que algunas traiciones merecen ser desenmascaradas bajo el mismo reflector que iluminó sus mentiras. El plan era sencillo en su esencia, pero devastador en su ejecución. Durante el evento de inauguración, Valeria entregaría discretamente a la prensa un dossier completo con todas las pruebas. Imágenes de Santiago con Camila, contratos firmados en fechas comprometedoras, correos electrónicos confidenciales. No habría lugar a dudas. No habría escape. Y lo haría en el momento de mayor gloria de él, cuando creyera que todo el mundo aplaudía su éxito. ¿Y tú? ¿Tendrías el temple de esperar el momento exacto para devolver un golpe tan certero? Durante los días previos, Valeria afinó cada detalle. Habló con fotógrafos, periodistas, incluso con empleados descontentos de la empresa. No dejó cabos sueltos. Cada movimiento era calculado, cada palabra cuidadosamente medida. Era como un ajedrez silencioso donde cada pieza debía moverse en el instante perfecto.
Y mientras tanto, Santiago celebraba en sus redes sociales, presumiendo su gran día sin imaginar que el telón estaba a punto de caer sobre él. Lucía, aunque preocupada, no la dejó sola ni un segundo. Recuerda, le dijo en una de esas noches de planificación febril, esto no es solo para ti. Es para todas las mujeres que alguna vez fueron humilladas en silencio. Esas palabras encendieron aún más la determinación de Valeria. Porque entendía que su historia, aunque profundamente personal, era también universal. Un grito ahogado que ahora sería escuchado en voz alta. El evento sería un despliegue de lujo y apariencias. Santiago había invertido todo para que fuera su consagración pública. Invitados importantes, empresarios, periodistas, incluso políticos. Todo perfectamente orquestado. Y allí, en medio de tanto brillo falso, Valeria sería la sombra que revelaría la verdad oculta. No como una mujer despechada, sino como alguien que decidió romper el ciclo de silencio y dolor. La noche antes del evento, mientras repasaba por última vez su plan, Valeria sintió algo curioso, paz. Una calma profunda que no había sentido en semanas. Tal vez porque, por primera vez en mucho tiempo, era ella quien tomaba las riendas de su vida. No Santiago, no el miedo, no el dolor. Solo ella, su coraje y su historia. ¿Tú serías capaz de enfrentarte a tu peor dolor si supieras que después de eso podrías recuperar tu libertad? Y así, mientras la ciudad dormía ajena a lo que estaba por ocurrir, Valeria cerró su maleta, preparó su vestido rojo y miró su reflejo en el espejo. No veía a una víctima. No veía a una mujer rota. Veía a alguien que había sobrevivido a la peor de las tormentas y ahora caminaba hacia su momento más emocionante y superador. El amanecer traería la batalla. Y ella estaría lista. Los días previos al evento se convirtieron en un torbellino de preparativos silenciosos. Mientras en el mundo de Santiago todo era euforia, brindis y promesas de éxito, en el pequeño apartamento de Valeria reinaba una calma tensa, casi ritual. Cada documento, cada fotografía, cada conversación rescatada era revisada con minuciosidad. La verdad debía ser inapelable, irrefutable. ¿Alguna vez sentiste que toda tu vida dependía de no fallar en un solo movimiento? Valeria y Lucía imprimieron las pruebas, las organizaron en carpetas numeradas, prepararon pendrives con respaldo de todo. No podían dejar espacio para negaciones ni dudas. Cada evidencia era un clavo más en el ataúd de las mentiras. La idea no era solo exponer a Santiago, sino abrirle los ojos a todos los que aplaudían su éxito sin saber la verdad. Porque a veces, la traición no se esconde en la sombra, se disfraza de triunfo. ¿Y tú? ¿Serías capaz de levantar la voz sabiendo que podrías quedarte solo? Mientras tanto, en las redes sociales, Santiago compartía imágenes de la preparación del evento. Sonrisas, copas de champán, promesas de un futuro brillante. Cada publicación era un recordatorio cruel del teatro que había montado sobre las ruinas de Valeria. Pero ella ya no sentía dolor. Sentía algo más fuerte, más frío, una determinación de acero que ni el miedo podía corroer. La complicidad surgió donde menos lo esperaban. Un periodista, viejo amigo de Lucía, se enteró del plan y ofreció su ayuda. «Dame la primicia y te garantizo que nadie podrá ocultarlo», prometió. Tras una breve deliberación, Valeria aceptó. No buscaba fama. No buscaba venganza vacía. Buscaba que la verdad tuviera el eco suficiente para no ser silenciada. Porque a veces, para cerrar un ciclo, hay que asegurarse de que no queden puertas abiertas a la mentira. La noche anterior al gran evento, Valeria desplegó su vestido rojo sobre la cama. No era cualquier vestido. Era su armadura. Un símbolo de todo lo que había sobrevivido. Mientras lo alisaba con las manos, recordó la pregunta que la había atormentado tantas noches: ¿vale la pena arriesgarlo todo por decir la verdad? Y ahora, por primera vez, tenía una respuesta clara. Sí. Siempre vale la pena. ¿Y tú? ¿Te atreverías a vestir tus heridas con dignidad y enfrentarte al mundo? Lucía, sentada en el borde de la cama, le sonrió con ternura. Pase lo que pase mañana, ya ganaste, le dijo en voz baja. Y en esas palabras encontró la fuerza que necesitaba. Porque entendía que la verdadera victoria no estaba en destruir a Santiago, sino en reconstruirse a sí misma delante de todos, sin miedo, sin vergüenza. Mientras la ciudad se iluminaba con las luces del evento, Valeria cerró los ojos un momento y respiró hondo. No estaba sola. Llevaba consigo a todas las mujeres que alguna vez fueron silenciadas, humilladas, traicionadas.
Esta noche, su voz resonaría no solo por ella, sino por todas. Y aunque el miedo amenazara con asomar, ya no tenía poder sobre ella. Con el corazón latiendo fuerte pero firme, Valeria recogió sus carpetas, guardó el pendrive en su bolso y se preparó para salir. Porque a veces, los actos más superadores y emocionantes de la vida comienzan en silencio, con una decisión firme y una promesa hecha frente al espejo: no volver a permitir que nadie más escriba tu historia. El salón brillaba como una postal de lujo, luces de cristal, alfombras rojas, música elegante flotando en el aire. Santiago se movía entre los invitados como un rey en su corte, saludando, sonriendo, saboreando cada cumplido como si nada pudiera tocarlo. Pero a pocos metros de esa farsa, Valeria se abrió paso entre la multitud, deslumbrante en su vestido rojo, con la serenidad de quien sabe que tiene el poder de cambiarlo todo en un solo instante. ¿Alguna vez entraste a un lugar sabiendo que tu sola presencia podía derrumbar imperios? Las miradas se volvieron hacia ella como un efecto dominó inevitable. Hombres y mujeres susurraban su nombre, preguntándose qué hacía allí, cómo se atrevía. Santiago la vio casi al mismo tiempo que todos los demás, y su rostro se transformó en una máscara de sorpresa cuidadosamente ensayada. Caminó hacia ella con pasos firmes, la sonrisa de hipócrita estampada en los labios, como si con su sola presencia pudiera borrar el pasado. Pero Valeria no era ya la misma que él había dejado frente al altar vacío. «Valeria, qué sorpresa verte aquí», dijo Santiago, fingiendo una calidez que helaba. Valeria sostuvo su mirada sin pestañear, con una calma que desconcertaba. «No podía perderme tu gran noche», respondió, su voz suave pero afilada como una navaja. Entre ellos flotaba una tensión tan densa que podía cortarse con un suspiro. Y detrás de Santiago, como una sombra que no sabía dónde esconderse, estaba Camila, observándola con una mezcla de nerviosismo y desprecio. «¿Y tú? ¿Serías capaz de mantener la compostura frente a quienes te destrozaron?». La presentación oficial comenzó. El maestro de ceremonias, eufórico, hablaba de éxitos, de crecimiento, de nuevos comienzos. Los aplausos llenaban la sala, resonaban en las paredes como un eco vacío. Valeria se mantuvo en su sitio, aguardando su momento, sintiendo en cada poro la adrenalina de quien está a punto de cruzar un umbral del que no hay regreso. Santiago, confiado, tomó el micrófono y agradeció a todos por su apoyo. Habló de visión, de futuro, de compromiso. Palabras huecas para corazones ingenuos. Entonces, el maestro de ceremonias sonrió, brillante de emoción, y anunció algo inesperado: antes de concluir, tenemos una homenajeada muy especial esta noche. Valeria Ortega. El salón enmudeció. Santiago giró confundido, buscando una explicación que no llegó. Todos los ojos se volvieron hacia ella, y Valeria avanzó hacia el escenario como quien camina hacia su propio renacimiento. Cada paso era un golpe de tambor anunciando el inicio de algo irreversible. Tomó el micrófono con manos firmes y, por un instante, el mundo pareció detenerse. «Gracias», comenzó, su voz clara como un disparo en medio de la fiesta. «Hoy estamos aquí para celebrar el éxito, la integridad, los nuevos comienzos. Pero ¿qué pasa cuando ese éxito se construye sobre la mentira, la traición y el engaño?». Un murmullo inquieto recorrió el salón como un susurro de tormenta. Santiago palideció. Camila buscó una salida entre la multitud. Y Valeria, saboreando cada palabra, continuó. Mientras hablaba, en la pantalla gigante detrás de ella comenzaron a proyectarse las pruebas, fotos, contratos, correos. Cada imagen era un golpe directo, un destello de verdad imposible de negar. El salón, antes vibrante de aplausos, ahora era un campo de incredulidad y vergüenza. ¿Y tú? ¿Te atreverías a desnudar la verdad frente a todos, aunque el precio fuera romperte una vez más? El silencio que se apoderó del salón tras la última imagen proyectada era casi tangible, como un manto pesado cayendo sobre todos los presentes. Santiago, que minutos antes había reinado entre aplausos y miradas admirativas, ahora parecía un náufrago, buscando desesperadamente una tabla de salvación que no existía. Cada rostro que antes le sonreía ahora lo miraba con desaprobación o, peor aún, con indiferencia. Porque cuando la verdad irrumpe de forma tan brutal, hasta la compasión se evapora. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería ver a quien te traicionó hundirse en su propio pantano? Valeria, firme sobre el escenario, sintió una oleada de emociones que amenazaba con derribarla. No era placer ni venganza lo que palpitaba en su pecho. Era algo más profundo, más doloroso, la triste constatación de que aquel hombre al que tanto amó nunca existió de la forma en que lo imaginó.
Sus palabras, pronunciadas con calma y sin gritar, eran la sentencia final de una historia que ya no merecía prolongarse. Y mientras hablaba de confianza rota, de sueños traicionados, el salón entero parecía contener la respiración, incapaz de apartar la vista de su caída. Santiago intentó reaccionar. Dio un paso hacia adelante, balbuceando excusas que ni él mismo parecía creer. Todo esto tiene una explicación, insistió, su voz quebrándose en un hilo desesperado. Pero las pruebas hablaban más fuerte que cualquier justificación tardía. La pantalla gigante seguía mostrando imágenes que lo condenaban sin necesidad de palabras. Cada nueva evidencia era una bofetada de realidad que rompía aún más la fachada cuidadosamente construida durante años. Camila, que hasta ese momento había mantenido su altiva compostura, bajó la cabeza y comenzó a retroceder lentamente hacia la salida. No pronunció una sola palabra. No ofreció defensa ni excusa. Porque a veces, el silencio también es una confesión. Los inversionistas más poderosos ya se habían levantado de sus asientos, murmurando entre ellos, preparando sus retiros estratégicos. El sueño de Santiago, su gran noche, se desmoronaba como un castillo de naipes bajo un vendaval implacable. Valeria descendió del escenario con la dignidad de quien sabe que su lucha ya no era contra otros, sino a favor de sí misma. Cada paso era un triunfo silencioso sobre el miedo, sobre la humillación, sobre el pasado. Mientras caminaba hacia la salida, algunos asistentes intentaban acercársele para expresarle admiración o solidaridad, pero ella solo sonreía levemente, agradeciendo con un gesto. Sabía que la verdadera victoria no estaba en los aplausos ajenos, sino en la paz que comenzaba a anidar dentro de ella. Santiago, cada vez más solo, intentó seguir hablando, buscando entre la multitud alguna mirada amiga, algún rostro comprensivo. Pero no encontró ninguno. Porque la traición, cuando queda expuesta bajo la luz implacable de la verdad, deja al traidor completamente desnudo ante el mundo. La seguridad del evento, incómoda pero firme, se acercó para escoltarlo fuera del salón. No hubo protestas. No hubo escenas. Solo el sonido hueco de unos pasos arrastrados que sabían que todo había terminado. Valeria salió al aire fresco de la noche de Guadalajara, dejando atrás el bullicio de murmullos, cámaras y miradas curiosas. Cerró los ojos y respiró hondo. No era alegría lo que sentía. Era algo más raro, más valioso, una sensación de libertad profunda, como si por fin hubiera soltado una carga que llevaba años arrastrando sin saberlo. ¿Y tú? ¿Tendrías el coraje de soltar todo lo que te ata, aunque eso implique caminar solo por un tiempo? Mientras caminaba bajo las farolas que parpadeaban suavemente en la brisa nocturna, Valeria entendió algo fundamental: no era el final de su historia. Era apenas el final de una versión de sí misma que había dejado de necesitar. El verdadero viaje apenas comenzaba. Y esta vez, no caminaría detrás de nadie. Esta vez, el camino sería solo suyo. El amanecer no trajo alivio para Santiago. Al contrario, fue como una luz implacable que iluminaba cada rincón oscuro de su caída. Las redes sociales, siempre voraces, se llenaron de videos del escándalo en cuestión de horas. No había forma de detener la avalancha, hashtags, memes, titulares. Santiago Méndez se convirtió en sinónimo de traición y mentira. Lo que había construido durante años se derrumbó en cuestión de minutos. ¿Te imaginas despertar un día y ver tu nombre destrozado en todas las pantallas del mundo? Mientras Santiago intentaba en vano apagar incendios, su imagen era destrozada sin misericordia. Los programas de televisión debatían su traición como si fuera un caso de interés nacional. Algunos lo ridiculizaban, otros lo convertían en ejemplo de lo que nunca debe hacerse. Pero todos, absolutamente todos, coincidían en una cosa: no había defensa posible. Cada explicación que intentaba ofrecer solo avivaba más el fuego. Porque a veces, el silencio es menos dañino que una mentira tardía. Camila, astuta como una sombra que huye antes del amanecer, desapareció del radar. Sin publicaciones, sin rastros, sin despedidas. Se esfumó como el humo de un incendio que ya ha consumido todo a su paso. Algunos rumores aseguraban que había abandonado el país, otros, que había negociado su silencio a cambio de dinero. A Valeria, sinceramente, ya no le importaba. Porque entendía que el verdadero enemigo nunca había sido Camila, había sido su propia ceguera, su propio deseo de creer en lo que quería ver. En su nuevo apartamento de Barcelona, Valeria observaba todo a la distancia. No con alegría, no con rencor. Con una mezcla de asombro y tristeza. Asombro por la velocidad con la que las máscaras habían caído.
Tristeza por el hombre que, en algún momento, creyó amar. Porque a veces el duelo no es por la persona que se pierde, sino por la imagen que uno construyó y que jamás existió en realidad. ¿Y tú? ¿Serías capaz de perdonarte por haber amado una ilusión? Las ofertas de entrevistas no tardaron en llegar. Productores de televisión, periodistas, editoriales. Todos querían a Valeria. Querían su historia, querían su dolor empaquetado en un formato vendible. Pero ella, sentada frente a su computadora, tomando café mientras el sol de la mañana acariciaba su rostro, decidió que su historia no sería mercancía. No había sobrevivido a todo eso para convertirse en entretenimiento de sobremesa. Su dignidad, reconstruida con tanto esfuerzo, valía más que cualquier prime time. Lucía, siempre su compañera fiel, celebró su decisión. La victoria más grande es la que no necesita ser exhibida, le dijo una noche mientras brindaban en el balcón. Y Valeria, sintiendo en sus entrañas la verdad de esas palabras, sonrió. Porque entendía que la vida real, la que se vive en silencio y sin público, es donde se libran las batallas más importantes. Y ella, finalmente, había ganado la suya. Mientras tanto, Santiago veía como todo lo que había amado, dinero, prestigio, admiración, se le escapaba de entre los dedos como arena seca. Sus empresas quebraban, sus socios lo abandonaban, sus amigos cambiaban de acera para no cruzárselo. Y así, lentamente, terminó siendo lo que había temido toda su vida, un hombre solo, vacío, olvidado. Un recuerdo incómodo del poder que alguna vez tuvo y que jamás volvería a tener. Y en ese mundo en ruinas, donde los escándalos se suceden y las traiciones salen a la luz como hongos después de la lluvia, Valeria caminaba ligera, intacta, plena. Porque entendía algo que muy pocos comprenden: el verdadero triunfo no es destruir al otro. El verdadero triunfo es mirarse al espejo y reconocerse, limpio de rencor, libre de cadenas, dueño de su propia historia. Y eso, ningún escándalo podría arrebatárselo jamás. La reconstrucción de una vida no empieza con grandes gestos heroicos. Empieza en lo pequeño, en lo invisible. Comienza cuando abres los ojos una mañana y, aunque el peso del pasado aún oprima tu pecho, decides levantarte. Valeria aprendió esto en silencio, día tras día, en la soledad luminosa de su apartamento de Barcelona. No fue fácil. Hubo mañanas en que el simple hecho de hacer café era una batalla. No porque el dolor la paralizara, sino porque la herida invisible de la traición había alterado su confianza en todo. ¿Te imaginas tener que volver a aprender a confiar incluso en ti mismo? Barcelona, con su mezcla caótica de modernidad y nostalgia, se convirtió en su escenario perfecto para renacer. Cada callejuela del barrio gótico, cada rincón de Montjuic, cada café escondido entre plazas silenciosas, era un recordatorio de que el mundo seguía girando, y que ella tenía derecho a girar con él. Se obligaba a salir, a caminar, a sentarse sola en terrazas a observar la vida de otros. A veces lloraba en silencio mientras la ciudad vibraba a su alrededor, pero incluso esas lágrimas eran parte de su reconstrucción. Porque entendió que llorar no era un retroceso, era una forma de limpiar las heridas que aún dolían. La escritura de su libro se convirtió en su ritual sagrado. No escribía todos los días, pero cuando lo hacía, era como si abriera un portal entre su alma y el papel. A veces las palabras fluían como un río furioso, otras veces se atascaban en su garganta, obligándola a cerrar la computadora entre sollozos. Pero no se rendía. Prometida, traicionada, liberada no era solo un título, era una promesa consigo misma. Cada capítulo narraba no solo su dolor, sino también su proceso de transformación. Porque entendía, con la sabiduría que solo da el sufrimiento abrazado, que la verdadera libertad nace cuando dejas de tener miedo a tus propias cicatrices. Los meses pasaban y, lentamente, la vida comenzaba a reclamarla. Tomó cursos de organización de eventos, algo que siempre había amado en silencio pero que nunca se había permitido explorar. Cada clase, cada pequeño proyecto que terminaba con éxito, era como poner una piedra firme en los cimientos de su nueva existencia. Ya no se trataba de construir para alguien más. Esta vez, cada logro era para ella. Para la mujer que había sido abandonada frente a un altar vacío y que, contra todo pronóstico, estaba aprendiendo a bailar con sus propias sombras. Lucía, como un hilo de oro que nunca se rompió, fue su apoyo constante. Viajaba a Barcelona cada vez que podía, y juntas caminaban horas por las Ramblas, compartiendo cafés, silencios y confesiones. «No sabes cuánto te admiro», le dijo una tarde en el parque de la Ciutadella, mientras miraban a los niños correr despreocupados. Y Valeria,
tragándose las lágrimas, entendió que esa admiración no era por haber vencido a Santiago. Era por haber vencido el impulso de rendirse. ¿Y tú? ¿Serías capaz de admirarte a ti mismo después de haber tocado fondo? Organizar eventos se transformó, poco a poco, en su propósito. No era solo decorar salones o coordinar agendas. Era devolver la fe en los nuevos comienzos a quienes confiaban en ella para celebrar el amor, los logros, la vida misma. Cada boda, cada aniversario, era una reafirmación silenciosa de su capacidad para crear belleza donde antes hubo dolor. Se involucraba en cada detalle con una pasión casi feroz, los colores, las flores, las canciones, los pequeños gestos que hacían de cada evento un momento inolvidable. Porque sabía, como pocos, que los momentos felices son frágiles y sagrados. Barcelona, con sus atardeceres de oro sobre el Mediterráneo, terminó de curarla. Había algo en el rumor constante del mar, en el aroma a sal y esperanza, que la reconectaba con su esencia más profunda. Muchas noches caminaba sola por la playa, dejando que la arena fría le recordara que estaba viva. A veces recogía conchas diminutas y las guardaba en un frasco, como pequeños trofeos de su resiliencia. Porque entendía que la vida no se medía en victorias ruidosas, sino en silencios conquistados uno a uno. Cuando el primer ejemplar de su libro llegó de la editorial, Valeria lo sostuvo entre las manos como quien sostiene un pedazo de alma. No lloró. No gritó. Solo acarició la portada con ternura infinita y susurró, lo logré. Sabía que ese libro no cambiaría el mundo. Pero tal vez, solo tal vez, cambiaría una vida. Y eso era suficiente. ¿Y tú? Escribirías tu historia, aunque el mundo jamás te aplaudiera, solo para honrar la persona en la que te has convertido. Los recuerdos de Santiago ya no dolían como antes. Habían perdido su filo. Ahora eran solo eso, recuerdos. No había odio. No había nostalgia. Solo una aceptación tranquila de que algunas personas solo vienen a enseñarte que mereces algo mejor. Y ese algo mejor no siempre es otra persona. A veces, ese algo mejor eres tú mismo, reconstruido, reinventado, invencible. Y así, entre papeles perfumados de nuevos contratos, tardes de risas con Lucía, madrugadas de escritura y atardeceres frente al mar, Valeria selló su destino con una certeza absoluta: el dolor la había transformado, sí. Pero no la había definido. Lo que la definía era la fuerza serena de quien ha aprendido a reconstruirse con sus propias manos, ladrillo por ladrillo, susurro por susurro. El primer evento que organizó no fue un derroche de lujo ni una fiesta para las revistas. Fue una boda pequeña, íntima, en un jardín escondido entre las calles antiguas de Barcelona. Unos pocos invitados, flores silvestres, luces cálidas colgando de los árboles. Mientras Valeria colocaba los últimos arreglos sobre las mesas, sintió que su corazón latía con un ritmo nuevo, sereno, distinto. No era la euforia de quien busca aprobación. Era la alegría silenciosa de quien hace las cosas para honrarse a sí mismo. ¿Alguna vez sentiste esa calma que solo llega cuando sabes que estás exactamente donde deberías estar? La ceremonia comenzó al atardecer, bañada por una luz dorada que parecía una bendición silenciosa. Los novios intercambiaban promesas mientras las hojas susurraban canciones invisibles. Y Valeria, observándolos desde lejos, sonrió. No con amargura, no con nostalgia. Con ternura. No soñaba ya con finales de cuentos. No esperaba garantías eternas. Soñaba con realidades honestas, con momentos auténticos, aunque fueran breves. Porque había aprendido que la belleza de la vida no reside en su duración, sino en su intensidad. Cada detalle de ese evento era un acto de amor: la selección cuidadosa de las flores, las canciones elegidas para el primer baile, las pequeñas notas de agradecimiento en cada asiento. Valeria había puesto su alma en cada rincón, como si al construir la felicidad de otros, también estuviera curando las grietas invisibles que aún quedaban en la suya. Y mientras los invitados reían, brindaban y bailaban bajo las estrellas, ella sintió que una parte de su historia encontraba su cierre natural. ¿Y tú? ¿Serías capaz de construir felicidad en un terreno donde solo había habido dolor? Lucía, quien no había querido perderse ese momento, la abrazó entre risas y lágrimas. Mírate, Val. Has vuelto a nacer. Y Valeria, abrazándola de vuelta, comprendió que su renacimiento no había sido un estallido de luz ni un cambio repentino. Había sido lento, doloroso, día tras día, lágrima tras lágrima. Y sin embargo, aquí estaba. De pie. Fuerte. Entera.
no por haber borrado su pasado, sino por haberlo transformado en el combustible de su nueva vida. Cuando la fiesta terminó y el último invitado se despidió con un abrazo emocionado, Valeria recogió sola los restos de la celebración. Cada vela apagada, cada copa vacía, era testigo de un comienzo silencioso. Se permitió caminar descalza sobre el césped frío, sintiendo la tierra bajo sus pies como una promesa renovada. No necesitaba más pruebas. No necesitaba más confirmaciones. Era libre. Era suya. Y eso, en sí mismo, era un milagro. La vida, pensó, no siempre te da lo que quieres. Pero si tienes el coraje de resistir, siempre termina dándote lo que necesitas. Ella no había necesitado a Santiago. No había necesitado un altar perfecto ni promesas grandilocuentes. Había necesitado encontrarse a sí misma. Y ahora, con cada paso firme que daba, con cada evento que organizaba, con cada página escrita en su libro, sellaba ese reencuentro sagrado consigo misma. De vuelta en su apartamento, encendió el ordenador para enviar los agradecimientos a los proveedores. Pero antes de hacerlo, notó un nuevo correo en su bandeja de entrada. No había asunto, no había remitente claro. Con el corazón curioso, abrió el mensaje. Era breve. Una sola frase: gracias por enseñarme que la libertad vale más que cualquier altar. No había firma, pero no la necesitaba. No importaba de quién venía. Lo que importaba era el eco de esas palabras resonando en su alma. Cerró el ordenador y se asomó a la ventana. Barcelona, con sus luces titilando como pequeños sueños, la recibió en su abrazo cálido y sereno. Y allí, en ese instante suspendido en el tiempo, Valeria entendió que no necesitaba más finales. No necesitaba más comienzos oficiales. Cada día que eligiera vivir con autenticidad sería, en sí mismo, un nuevo comienzo. Porque en el fondo, la vida no se mide por los altares que alcanzas o los aplausos que recibes. Se mide por el amor propio que logras reconstruir, por la paz que logras sembrar, por la fuerza silenciosa que descubres cuando todo lo demás se ha ido. Y en ese sentido, Valeria ya era, indiscutiblemente, invencible. Imagínate, ser dejada en la puerta de la iglesia parece lo peor que podría pasar, ¿verdad? Pero a veces el destino solo te está mostrando algo que aún estaba oculto. ¿Y sabes qué es lo más loco? Esta historia se repite de formas diferentes. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a conocer otra historia igual de intensa, una mujer que fue abandonada el día de su aniversario de bodas. Cada historia revela una nueva cara de las mentiras y de las máscaras que caen, y entender estas historias es como armar las piezas de tu propio rompecabezas. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.